Buenas tardes, buenos días, buenas noches, saludos cordiales a todos. El día de hoy les voy a presentar los requerimientos que debe tener una presentación o defensa del proyecto de grado que están culminando en estos momentos y que han de sustentar en próximas fechas. Como ya lo habíamos dicho, lo vamos a subir el producto final a la plataforma. Esta tendrá apertura en las fechas indicadas y el documento físico se entregará el último día que establece la plataforma. Este documento físico será utilizado para que el jurado pueda hacer sus rayas, sus observaciones, sus marcas, y el director del programa, así como el coordinador de proyectos, pueda desarrollar las observaciones del documento. Las observaciones generales de este documento son cumplimiento de normas 1486 para trabajos de grado y APA 6 únicamente para lo que son las referencias y fuentes, citaciones que realizan de otras investigaciones, de otras fuentes. Vamos a realizar la introducción y vamos a determinar que este desarrollo se van a hacer en 9 grandes etapas y va a resultar con el diseño del sistema propuesto y con herramientas de mejora continua. Dentro de todos los sistemas de gestión que se han aprobado para el desarrollo de los proyectos de grado, se ha establecido como un objetivo el diseño de las herramientas de seguimiento y control para la mejora del sistema que están proponiendo, que están postulando. Entonces, tenemos que resaltar que estas 9 etapas que tiene el desarrollo del proyecto tiene su soporte. Si todo está relacionado, no puede haber nada suelto, el documento tiene que hablar por sí solo. Para ustedes poder tener un diseño del sistema propuesto y con herramientas de mejora, tuvieron que haber realizado un diagnóstico organizacional enfocado a la temática de la investigación. Es decir, si están hablando de una empresa de grasas, pues van a desarrollar mucho estudio, mucho diagnóstico, aparte del organizacional, a la parte técnica, y van a hablar de lípidos, van a hablar de químicos, van a hablar de toda la tecnología relacionada con el desarrollo de ese concepto. Ahora, dentro de la especialización, dentro del programa, tenemos unas líneas de investigación y cada una de esas líneas de investigación tienen unas temáticas. Entonces, tenemos que desarrollar la investigación de acuerdo a esa temática. Esas temáticas están plasmadas en el numeral 2 de la aula virtual y tenemos 9 opciones para que ustedes relacionen la investigación que hicieron con una de esas 9 temáticas. Tenemos que hacer el análisis de brechas, que obviamente es teniendo el diagnóstico organizacional y teniendo ya un modelo
producto de toda la investigación, podemos identificar esas brechas, esos pendientes y realizar el análisis para posteriormente establecer las estrategias que nos llevarán al diseño propuesto. Pero ustedes pueden ver, lo primero que hay que hacer, el numeral 6, que es el triángulo que tenemos a la derecha inferior hasta el momento. En este triángulo, numeral 6, quiere decir que primero hacemos el modelo ideal o a la medida de la organización, luego hacemos el diagnóstico organizacional, ¿sí?, enfocado a la temática, y luego de tener el modelo ideal y el diagnóstico realizaremos el análisis de brechas. Pero para llegar al numeral 6, 7 y 8 debemos tener una base. Necesitamos definir cuál es la organización que vamos a trabajar, qué es lo que hace, para entender el comportamiento económico y cómo influye el entorno, el exterior, el mercado, ¿sí?, a la empresa, y cómo la empresa interactúa con el exterior. Lo vamos a analizar, lo vamos a identificar en lo que es el marco contextual. También tenemos que hacer el análisis interno de la empresa, cómo está funcionando la empresa para responder a todo. Como pueden ver, esta es la base del diagnóstico. Si yo tengo una muy buena identificación y análisis en todo lo que es el marco contextual y el marco situacional, voy a consolidar un muy buen diagnóstico, ¿vale? Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Luego de tener el primer, segundo y tercer numeral, ya teniendo identificada la empresa, conociendo y entendiendo cómo ésta interactúa con el exterior, con el mercado, con la competencia, con las demás partes interesadas. Háblese de partes interesadas: el Estado, los clientes, los accionistas, los empleados, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales, todo lo que tenga influencia en la organización. Recuerden, podemos entender cuál es el problema y empezamos a hacer la definición del problema. Con ese problema, pues tenemos clara cuál es la justificación de es el proyecto que vamos a desarrollar, del diseño que vamos a desarrollar, y el diseño va a estar enfocado a resolver muchísimos problemas de la organización, pero el problema es lo que vamos a solucionar o vamos a intentar solucionar. Después de tener establecida, redactada la justificación, podemos definir cuál es el impacto de la misma. También tenemos que definir el alcance, y como lo pueden ver, nosotros estamos hablando del diseño del sistema. Entonces este alcance debe estar redactado de manera que abarque hasta lo que es el diseño del sistema. No vamos a hablar de la implementación. Entonces la redacción en este punto es primordial, porque todo el documento va a estar relacionado con ese alcance, con las restricciones que establece ese alcance. Luego continuamos definiendo los objetivos. Los objetivos normalmente establecen la investigación de modelos que son casos de éxito en organizaciones similares a las que se están a la que se está trabajando, y tiene el diagnóstico, tiene el análisis de brechas, tiene la construcción del modelo ideal, tiene el diseño del sistema propuesto,
y tiene el diseño de las herramientas de seguimiento y control. O sea, en pocas palabras, es esta pirámide que estamos hablando. Obviamente, para construir el modelo ideal, nosotros necesitamos tener identificado los requerimientos del sistema a diseñar. Tenemos que hacer una identificación de requerimientos. Como ven, todo numeral tiene su soporte, a excepción del 1, que es la definición de la organización. Desde el numeral 2, si yo no tengo el anterior, no puedo continuar. Entonces, como pueden ver, la interrelación de cada una de las etapas, de cada uno de los triángulos que conforma nuestro gran proyecto, nuestra gran dirección, no se podría realizar. Entonces, continuemos un poco más, profundicemos y vamos a conceptuar sobre el diagnóstico a realizar. Hablamos del diagnóstico preliminar. Cuando nosotros hablamos de hacer el diagnóstico organizacional enfocado a la temática de la investigación, nosotros tenemos que tener muy claro es qué organización vamos a estudiar, vamos a construir el marco contextual y vamos a construir el marco situacional. Hablando del primer numeral, la definición de la organización de objeto de estudio, se tiene que establecer que el reglamento habla que se debe hacer sobre una situación real y una empresa constituida. También podemos entender que de acuerdo a los términos de confidencialidad, debemos en muchas ocasiones cambiar el nombre de la entidad en el trabajo. Es decir, si nosotros vamos a diseñar un sistema de gestión de calidad para la Universidad Sergio Arboleda, esta ya cuenta con su sistema de gestión de calidad. Nosotros podemos entonces hablar de un rediseño, pero si la organización no quisiera implementar ese rediseño, tampoco quisiera que esos rediseños se volvieran públicos, porque inmediatamente estamos hablando que este documento habla de un diagnóstico y va a resaltar las debilidades que tiene el sistema actual. Por tanto, nosotros en el desarrollo, en el producto final, no podremos decir que estamos haciendo un rediseño para la Universidad Sergio Arboleda, sino para universitas. Es un ejemplo. Para proteger términos de confidencialidad, y obviamente en la introducción tendremos que señalar que los nombres han sido cambiados para protección de la de la organización, ¿sí? La idea es que evitemos cualquier tipo de problema en el desarrollo de nuestra investigación. Entonces, entendiendo esto, la definición de la organización objeto de estudio es primordial. Ya con esto podremos desarrollar, ¿sí?, lo que es el marco contextual y marco situacional. Cabe señalar que el desarrollo de estos marcos es solamente el diagnóstico inicial. Por eso es tan importante que cada uno de los marcos emita una información importante para desarrollar el diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando del marco histórico, me tiene que decir cuáles han sido sus éxitos, cuáles han sido sus fracasos en el desarrollo o evolución de la organización. Si estoy hablando del marco teórico, estoy hablando de todas esas teorías que se pueden aplicar para el desarrollo de la organización. Si hay una teoría que no puede aplicar, pues simplemente
la omitimos. Pero la idea es que toda la teoría que pueda aplicarse o desarrollarse en el proyecto se encuentre de manera sintetizada en el documento. El marco conceptual es el compendio de conceptos necesarios para entender el desarrollo del trabajo. Es así como se puede utilizar la teoría de los diferentes gurús para consolidar la investigación y decir, para Feigenbaum, un gurú de la calidad, calidad tiene un significado, para Kaoru Ishikawa tiene otro significado, para Joseph Juran tiene otro significado, pero para mi organización, para mi trabajo, va a tener el siguiente significado. Entonces podemos relacionar los conceptos de cada uno de estos gurús y con base en eso llegar a nuestro concepto, y ese es el que vamos a establecer en el documento. Como podemos tener muchos conceptos necesarios, pues se desarrollará en el contexto de una matriz y con eso quedará mucho mejor organizado. No tendremos que ocupar 50 hojas para lo que es un marco conceptual. El marco geográfico, este es uno de los más importantes. Muchas personas solamente incluyen la dirección, como si el marco geográfico solo aplicara a esto. El marco geográfico me debe decir, me debe señalar, me debe indicar cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la organización frente a su georreferenciación y frente a los proveedores, frente a los clientes internos y externos. ¿Qué ventajas tiene en sus vías? ¿Qué desventajas tienen en sus vías? No es lo mismo decir que tenemos una vía pavimentada de 10 minutos a decir una vía sin pavimentar de 10 minutos. Sin pavimentar pues nos puede aumentar los costos en mantenimiento de vehículos, puede ocasionar que muchos proveedores decidan no suministrar materias primas. Entonces puede existir muchas amenazas, muchas desventajas o muchas oportunidades de negocio bajo el análisis, bajo los resultados que me pueden aportar a raíz del marco geográfico. Asimismo, vamos a realizar el marco socioeconómico, el marco cultural y el marco tecnológico, estableciendo el análisis del costo-beneficio en cada uno. El marco legal tiene que ser referenciado directamente al desarrollo de la organización, del producto de la organización. Entonces el marco legal normalmente es algo bastante específico, bastante expendioso de realizar. El marco situacional, pues tenemos que hacer el análisis interno de la situación de la organización y por eso tenemos que hacer el análisis del marco estratégico, cómo se desarrolla el sistema estratégico de la organización, cómo se desarrolla la productividad, cómo está organizada tanto cultural como comunicacional como estructuralmente la empresa. Hacer el estudio del marco físico y del marco lógico. El marco físico es toda la parte estructural de la empresa, si tiene edificios, cómo están compuestos, qué maquinaria. El lógico es todos los procesos que están desarrollando o no desarrollando hasta el momento. Con eso nosotros tenemos un diagnóstico preliminar que va a soportar el diagnóstico más adelante. Vamos a tener que el planteamiento del problema
tiene que sustentar tanto el diagnóstico como el modelo ideal de la organización. Para eso yo tengo que ya tener definida la organización, tener el marco contextual, tener el marco situacional y empezar a definir el problema, la justificación e impacto, alcance de objetivos y productos. ¿Qué quiere decir? Lo verde debe estar muy bien para definir muy bien cuáles son los antecedentes del problema y todo el planteamiento de nuestra investigación. Cuando ya tengamos esto, nosotros tenemos que tener muy bien redactado, justificado los antecedentes del problema, la justificación de impacto, el alcance, los objetivos, el producto entregado. Luego de esto, vamos a desarrollar la identificación de los requerimientos del sistema. Esta identificación de requerimientos del sistema a diseñar se basa en los talleres desarrollados en las asignaturas de administración estratégica y planeación de calidad, el diseño y mejoramiento de procesos, normatividad y el diseño de sistemas integrados de gestión. Cada uno de los talleres debe contribuir a desarrollar competencias que permitan identificar los requerimientos del modelo ideal para la empresa objeto de estudio. Estos son los compromisos de los docentes que imparten cada una de las asignaturas. Cada uno de esto aporta al proyecto final. Ojo, nosotros podemos tener un taller de normatividad de 80 hojas. Vamos a consolidar esas 80 hojas en tan solo dos, tan solo una, que va a sustentar toda la investigación en el proyecto. O sea, es sintetizar. Ustedes pueden pasar de 80 a 5, pueden pasar de 80 a 10. Simplemente estamos estableciendo los parámetros o los ejemplos. Luego de tener nuestra base ya completa, lo que es la empresa, los marcos, el planteamiento del problema y la identificación de los requerimientos, procederemos a hacer la estructura ideal. Esa estructura ideal, que es el modelo ideal o a la medida de la organización, debe tener los cimientos del primer nivel. Como pueden observar, el primer nivel, lo que hablamos en los primeros 3 numerales, y el cuarto, estamos hablando del anteproyecto, que es lo que tienen que entregar. El quinto, básicamente, es el avance 1 del proyecto, de la investigación. El avance 2, estamos hablando de tener el modelo ideal de la organización, que es con base en el diagnóstico inicial, planteamiento del problema, identificación de requerimientos, se desarrolla la estructura estratégica, que como mínimo debe tener la determinación de requerimientos, la identificación inicial de riesgos, la estructura estratégica del sistema de gestión, el mapa de procesos, la estructura documental del sistema y la identificación y evaluación de los riesgos. ¿Listo? Ya del sistema integrado. Luego vamos a hacer el diagnóstico, y el diagnóstico depende de tener el modelo ideal y de tener lo anterior. Este diagnóstico organizacional parte de la premisa de ya tener todo lo anterior y va a resaltar el alcance del desarrollo del plan de calidad o enfoque del producto final del proyecto de grado. Se va a señalar lo que sí tiene o cumple la empresa objeto de estudio con referencia a la estructura del modelo ideal propuesto, en forma cuantitativa, en unidades monetarias, números, porcentajes, decimales, enteros, como cualitativa. ¿Listo? Los atributos, características y otros. Ya teniendo ese diagnóstico y la identificación de todos los pendientes, vamos a realizar el análisis de brechas. Quiere decir que al terminar el diagnóstico y ya identificadas las brechas,
se realiza el estudio de los pendientes frente al modelo ideal y con eso se desarrollan las estrategias para eliminar esos pendientes, o sea, para cerrar esas brechas. El diseño de esas estrategias es lo que llamamos el análisis de cierre de brechas. Ya teniendo todo este soporte, vamos a desarrollar el diseño. El diseño pues consta de el diseño estratégico del sistema de gestión de calidad, debe contener el desarrollo del plan de calidad aplicado a la solución, debe desarrollar y aplicar las herramientas vistas en el desarrollo del programa de posgrado y cumplir con lo establecido en los reglamentos. No olviden que los reglamentos los encuentran en la página de la universidad, puntualmente en el numeral 2 del aula virtual. Y por último, las herramientas de mejora continua. Se debe realizar el diseño de las herramientas de seguimiento y control del sistema de gestión, y las herramientas pueden ser tanto cuantitativas como indicadores y como cualitativas. Entonces, como ven, todo está sustentado para que ustedes desarrollen de manera estructurada, relacionada, el proyecto de grado. ¿Qué tienen que sustentar? Pues obviamente describir la empresa, cuál fue su planteamiento del problema, cuáles son los requerimientos de la organización, cuál fue el resultado del diagnóstico, y por último, como resultado del análisis de brechas, cuál fue el diseño que están proponiendo. Como ven, todo está interrelacionado. Como ven, es explicar en la sustentación el qué fue lo que identificaron, qué investigaron, qué resultados obtuvieron y qué herramientas implementaron en esta investigación. Estimados, nos vemos en próximos días. Recuerden que la fecha de entrega del proyecto se aproxima y que el jurado va a ver que la estructura de lo que van a sustentar esté en el proyecto. El proyecto debe hablar por sí solo. Muchas gracias. Que estén muy bien.